Cierra los ojos. Imagina un invierno que no es solo frío, es un juicio. El viento recorre las almenas como si buscase, entre chirridos, los nombres de los que han sido olvidados. En una torre del castillo de Blackwood, donde las cortinas cuelgan duras como luto, una rosa blanca yace marchita sobre la repisa de la ventana. Su tallo está seco, sus pétalos arrugados, pero junto a la rosa hay una cama en la que duerme un hombre que todos han llamado muerto. Dorian Blackwood, duque de sangre franca y manos acostumbradas al peso del honor. A su lado, en la misma cama, hay una joven de 19 años que se ha acostado a propósito, Serena. Lo prometido por el título es sencillo y terrible. Debajo de esa quietud hay algo vivo. Lo que vamos a contar es lo que él sentía mientras dormía con ella. No hablo de pensamientos ordenados ni de grandes discursos heroicos. Hablo de sensaciones, el calor en la piel, el sonido de una canción antigua, el latido ajeno que llegaba como un tambor que reclamaba vida. Si quieres acompañarnos en cada latido que lo devolverá, quédate. El invierno había hecho del castillo una máquina de cristal. Cada sonido se fragmentaba y reverberaba. Las brasas en la chimenea disminuían. Los platos guardaban un eco cada vez más hueco, y la rosa, en su maceta junto al alféizar, parecía contener la memoria de todas las lluvias. Serena llegó al castillo con las manos agrietadas, la capa mojada y un pacto que pesaba más que su cuerpo, la deuda de su casa. Había enterrado a su madre un año antes con una piedra sin nombre. La muerte de aquella mujer no había sido muy distinta de una sombra que se alargaba en la mesa. Dejó cuentas sin pagar, 2 hermanos pequeños, una hipoteca de vergüenza y un juramento que Serena pronunció en la cocina a la luz de una vela vacilante. «No dejaré que seamos barridos», dijo en voz baja. Y aprendió una canción con la que su madre le calmaba el llanto, la canción de cuna, como se aprenden las plegarias, para que la melodía sea un sostén cuando las manos falten. La noche en que Dorian cayó había sido una fiesta que olía a cera y a promesas rotas. El salón central del castillo había brillado con candelabros. Víctor, el hermano del duque, tenía la sonrisa de quien espera heredar un trono que aún no es suyo. Había miradas que pesaban. Dorian había brindado por su gente con la voz templada, pero a media velada su cuerpo comenzó a ceder como si una capa de plomo se hubiera adherido a sus miembros. Cayó sin derramar su copa, y el ruido del cristal sobre el suelo fue el único sonido de orden cuando la gente comprendió que algo oscuro había sucedido. Nadie dijo la palabra. La palabra se quedó en los labios, fría como un sello. El señor doctor Elías, médico cuyas manos conocían el temblor de la enfermedad y la exactitud de la muerte, examinó a Dorian con ojos que habían visto demasiadas vidas. Pronunció una palabra intermedia entre esperanza y advertencia. Sueño, decidió, por falta de alternativas y por un instinto que no es ciencia sino prudencia vieja, mantener al duque en una condición en la que su cuerpo pudiera preservarse, la sangre fría, el pulso lento, la respiración como un hilo casi invisible. El consejo, temeroso y dividido, acordó una medida poco habitual, buscar calor humano que, se había dicho en un murmullo supersticioso, podía reavivar brasas apagadas. De la puerta del castillo a la sala del duque llegaron muchas propuestas. Algunas eran risas vacías, otras, miradas que no disimulaban el cálculo, y luego llegaron los que ni miraron a los ojos y se ofrecieron porque tenían que hacerlo. La pobreza y la necesidad, el dinero que no se pregunta. Serena firmó aquel trato con la exactitud de quien conoce el precio de no hacerlo. No fue una niña ingenua que ofrece su cuerpo sin comprender. Fue una joven que, sosteniendo la foto antigua de su madre, decidió que era mejor pagar con noches que con hambre. Sus razones estaban ancladas en lo verdadero. Mateo y Lucía, sus hermanos, dormían con la barriga vacía. La deuda era la sombra que amenazaba con devorar la puerta de su casa. Si la solución era pasar noches a la cabecera de un hombre que yacía como estatua, lo haría. No para seducirlo ni para obtener gracia, sino para calentar su piel, para ser una fuente de vida con el único recurso que le estaba permitido, su cuerpo en vela, su respiración, su canción.
La primera noche, Serena entró en la cámara con cuidado, como quien no quiere perturbar la armonía del mundo. La habitación olía a lino y desinfectante viejo. Las cortinas, pesadas, dejaban pasar una luz que parecía filtrada por un vidrio empañado. Dorian estaba pálido como nieve que ha perdido su brillo. Sus manos, grandes y huesudas, reposaban sobre una manta de lana. Serena cerró la puerta detrás de sí con el mismo ruido con el que alguien cierra un capítulo, sin estruendo pero con decisión. Se acercó a la cama, deshizo su capa, y con dedos que sabían de trabajo y de costuras, tocó el dorso de la mano del duque. No buscó posesión, solo conexión. Puso su palma sobre su pecho y esperó el milagro pequeño que le habían prometido, que el calor humano podría despertar lo que las medicinas no pudieron. Dentro de Dorian hubo, en esa primera noche, una fractura de cosas antiguas y una llegada nueva. No todo el ruido era entendible. Los recuerdos vinieron en astillas, afilados y brillando. Sintió el frío como un abismo y el calor de la palma de Serena como una tableta encendida contra la piedra. Fue un contraste que le hizo comprender su situación menos por el pensamiento que por la respuesta de su cuerpo. El latido que había estado allí, apenas susurrante, se volvió una campanilla clara cuando los dedos de la muchacha rozaron su piel. No pudo abrir los ojos, pero reconoció la cadencia de una voz femenina al cantar, una melodía que era como una contraseña y que por saberse ajena le entregó pertenencia. Cuna, la canción, tenía versos simples que hablaban de casas que guardan, de manos que no sueltan. Serena cantó en voz baja, apenas entonando, repitiendo la estrofa que su madre le dejó. Cuna, guarda la noche, que nadie nos quite el pan. La bisagra emocional de la canción no estaba en su letra, pero en la forma en que la entonaba, como una promesa puesta en la garganta. Dorian, que había conocido otras canciones en otras mesas, no entendió todas las palabras, pero sintió el patrón de la cadencia y con ello una especie de reconocimiento que no pertenece al intelecto, sino al músculo. Aquella primera noche, en el interior cerrado del hombre que no debía respirar, el latido se intensificó y la rosa en la ventana permaneció marchita, como si el mundo aún no se atreviera a creer. La segunda noche vendría con pequeñas respuestas. Serena, más habituada al cuarto, barría una túnica con la mano, releía cartas viejas que encontró en el escritorio y se afanaba en calentar una tetera que servía para humedecer la frente del duque. Ella no hablaba mucho, trabajaba. De vez en cuando, el señor doctor Elías apuntaba y registraba signos. Un pulso más claro, la temperatura que subía 1 grado, una exhalación más profunda. Los sirvientes, que al principio hablaban en voz baja y en corrillos, comenzaron a notar la diferencia. La rosa, esa noche, mostró un brote, un pequeño nudo verde en el tallo que nadie supo explicar, y todos miraron como si fuese una mejor noticia que cualquier palabra de los nobles. Dentro de Dorian continuó la conversación de las sensaciones. Los recuerdos saltaron con la puntería de una llave en la cerradura, el eco del salón donde su padre le enseñó a caminar bajo la lluvia, el juramento que escuchó siendo joven, de defender a los suyos aunque los suyos se equivocaran. Recordó la sensación del acero frío cuando, de niño, su padre lo obligó a sujetarlo para que aprendiera la firmeza de la mano. Hubo gratitud por esa mano enseñadora y una vergüenza por las cosas que no había resuelto. También emergió la imagen de una cena en la que Víctor, con un vaso que temblaba en el filo, dejó caer una palabra que fue el preludio de la traición. Todo cambia. Dorian sintió rabia como una corriente congelada que a ratos se descongelaba en gotas punzantes. Serena, siendo humana y no heroína de leyenda, tuvo momentos de descanso en los que el recuerdo de su madre le inclinó la cabeza sobre las rodillas. A menudo, al canturrear la misma estrofa de Cuna, las lágrimas le corrían sin gran espectáculo, unas lágrimas que no nacían de la pena, sino del peso de una responsabilidad asumida. Cuando leía a Dorian en voz alta alguna carta suya, cartas que hablaban de impuestos, de reparaciones en el molino, de un perro viejo llamado Bram, algo en la mirada de ella se tensaba. A través de esas palabras veía la geografía del duque, entendía que no era solo un señor, sino un hombre que había amado y había sido amado. Los sabios de la corte debatían en los corredores. Un noble comentaba que era milagro, otro que era simple superstición. Víctor, por su lado, movía piezas con calma. No era bruto, era una criatura que tejía silencios.
Caminaba por el castillo con la distancia de quien sabe que el tiempo es aliado cuando sabe manipularlo. Habló con algunos del consejo y ató promesas en voz baja. En sus ojos, a veces, había una dulzura forzada que funcionaba como máscara. Pero la ambición no siempre es grotesca. A menudo es precisa y sin florituras. Susurra, y luego el mundo lo escucha sin sospechar nada. En la penumbra del salón, uno de los sirvientes encontró una copa extraviada. No hubo explicaciones. Los objetos a veces se pierden. A veces se encuentran cuando más conviene. Víctor fingió sorpresa. La gente aplaudió la lógica de la confusión. Noche tras noche, la rosa avanzaba en su proceso. Desde esa muerte aparente pasó a un nudo verde, de ahí al tímido desenrollar de un pétalo que le daba al conjunto una punzada de esperanza. La flor y el duque marcaban el mismo ritmo. Cada pequeño movimiento de la planta estaba acompañado por una sombra más clara en el semblante del hombre. Si alguien hubiera visto la correlación sin suponer el vínculo, habría dicho que era mera coincidencia. Pero la gente que vive en los castillos y en los pueblos aprende a leer las señales. Una cosa que renace no suele hacerlo sola. Dorian, en su prisión de sueño, tenía ahora visiones que eran menos dolor que confesión. La sensación de la canción de cuna le recordaba a la niña que se acostaba en camas blancas. Le habló de la fragilidad de la humanidad. Sentía gratitud hacia esa mujer que noche tras noche le daba el calor que nadie más ofrecía. No fue un reconocimiento inmediato ni un enamoramiento repentino. Fue más bien una sensación que crecía como la espuma del vino cuando se remueve. Gratitud por la constancia, miedo por lo que podría perder si su cuerpo se sumía nuevamente en la profundidad, y una culpabilidad sorda por no haber sido capaz, hasta ese momento, de proteger a los suyos de la mano que lo traicionó. El señor doctor Elías, ya mayor y de barba blanca como la nieve, fue testigo de una escena que hubiera parecido imposible 3 semanas antes. El médico, que había pasado su vida midiendo el pulso de la vida, se encontró sosteniendo la mano de Serena mientras ella cantaba. A sus 60 años, en esa noche, sus ojos mostraron algo que no eran datos. Reconocimiento, dijo en voz baja, como si hablara a través de una puerta. No es solo la ciencia, hay veces en que la vida se permite a sí misma un atajo simple, el calor de otro cuerpo. No habló de milagros en términos religiosos, habló de la memoria biológica que responde al contacto, y dijo algo más, con voz grave, pero el mundo que deja a un hombre así dormido es un mundo peligroso. Cuidado con las intenciones que se pasean entre las sombras. El tercer y cuarto día trajeron, además de pequeños avances médicos, rumores al pueblo. Los vecinos empezaron a hablar de la muchacha que se acostaba con el duque. En la taberna, donde el fuego está lo suficientemente bajo como para que las voces bajen también, unos contaron la historia como si fuera heroica, otros como si fuera una mercancía. Serena, cuando bajó una vez para traer comida a la cocina del castillo, sintió el escrutinio del pueblo como si fueran miradas que son cuchillos fríos. No era la primera vez que una mujer debía soportar la curiosidad de extraños. La historia de sacrificios anónimos es vieja en los pueblos, pero desde su perspectiva, la mirada del pueblo era un precio que pagaba por mantener el pan de sus hermanos. Dentro de Dorian, las cosas se volvieron más claras. Las sensaciones ya no solo llegaban en fragmentos, se armaron como un rompecabezas donde cada pieza era una lección. Recordó, con una intensidad que le obligó a apretar la mandíbula, la noche en que firmó, si alcanzara a llamarlo así, un tratado con su propia conciencia, proteger a la gente que le pertenecía. Recordó a su padre enseñándole a mirar a los rostros de los demás y a no huir ante la ruina. Tuvo también la imagen de Víctor en una sala a solas, hablando con un extraño, prometiendo futuro. Dorian sintió entonces algo similar al pavor. No por una muerte inmediata, sino por la posibilidad de que la vida que él representaba fuese usurpada por un hombre que no respetaba el juramento de la casa. Aquella rabia no era teatro, era fuego encerrado que a veces se manifestaba en su cuerpo con un temblor minúsculo, casi imperceptible, como cuando se enciende una brasa. Serena, por su parte, no ignoraba la figura de Víctor. Una noche, en la que la luna parecía colocada como un ojo blanco en el cielo,
oyó a dos criados conversar en la cocina sobre una supuesta visita del señor Víctor a un comerciante de licores en la ciudad. No supo si creer la charla de pasillo. Sin embargo, algo en la cadencia de la conversación la alertó. Se acercó a la ventana de la cámara de Dorian. Tocó la rosa que ya formaba un botón de pétalos casi dispuesto a romperse, y sintió la fragilidad de su decisión. Si aquello era una conjura, el precio por defender al duque podría ser mayor que las noches de frío. Aún así, no retrocedió. La lealtad que la llevaba era compleja. Mezclaba la necesidad de su hogar con un respeto genuino por aquel hombre que no pedía nada. Los primeros signos de retorno se hicieron evidentes para los ojos que miraban con atención. Los dedos de Dorian empezaron a responder con leves flexiones cuando Serena acomodaba las sábanas o acercaba la tetera. Un día, al tocarle la muñeca, ella notó que la piel ya no era esa porcelana fría sin temperamento, palpitaba con un ritmo más marcado. Serena, que no entendía de medicina pero comprendía de vida, sintió un alivio que le hizo llorar en silencio. No eran lágrimas de alegría por el triunfo personal, eran lágrimas por la posibilidad de que la vida, esa promesa común, volviera a ser compartida entre manos que la mantienen con cuidado. Con cada brote en la rosa, Dorian sentía que una trama interna se asentaba. No era solo el calor de la juventud lo que lo devolvía. Era la constancia. La canción que se repetía todas las noches como una invocación sin solemnidad. Sentía gratitud, sí, pero también una vergüenza antigua. ¿Cómo había permitido que su casa se convirtiera en terreno fértil para la traición? En sueños que no eran enteramente sueños, vio las cartas de su padre apiladas en una caja. Vio una llave girar despacio. Reconoció la imagen de una promesa que había hecho cuando era aún demasiado joven para saber la pequeñez de los hombres. El sexto día ocurrió algo que casi nadie en el castillo esperaba. Al borde del alba, Dorian entreabrió los ojos. No fueron ojos que se lanzaron a la claridad con fuerza, sino ojos que se abrieron como una puerta que no tiene prisa por revelar lo que hay detrás. Vio primero la sombra del techo, luego la silueta de Serena recortada contra la ventana. Sintió su presencia como se siente la ausencia de la lluvia, con una mezcla de hambre y alivio. Intentó mover la mano y solo consiguió un temblor. Dijo una sílaba que no fue palabra completa. Un sonido más cercano a un susurro. Serena, que estaba al lado, se detuvo. Ella no buscó premio en esa reacción. Se quedó, incrédula y en la misma postura en que tantas noches había dado calor. Doctor Elías, que observaba desde la puerta con la mirada de quien ha visto ambos extremos, dijo: «Es un signo, nada más». El lenguaje de la prudencia no es proclama. En el interior de Dorian, mientras sus párpados flotaban en la mitad tenue entre sueño y vigilia, hubo fragmentos de memoria con la precisión de cuchillas. Recordó a su madre atando un pañuelo amarillo en el cuello de un perro, a su padre dejándole en herencia un anillo tallado con el emblema de la casa, y la conversación con Víctor, en la que el nombre poder se deslizó como si la palabra supiera a hierro. Lo que más le ocupó no fue la traición en sí, sino la sensación de que algo o alguien podría aprovechar su inmovilidad para avances que no respetaban el juramento familiar. El miedo que lo golpeó no era por su cuerpo, sino por su deber. Si no podía proteger, entonces el valor de su nombre se refundiría en otras manos. Esa misma tarde, un rumor más peligroso que los anteriores cruzó el castillo. La gran cena del solsticio se mantendría, dijeron. Era una velada tradicional, pero aquello, en la atmósfera actual, dejó de ser costumbre para convertirse en riesgo. Víctor sonrió con suavidad calculada al anunciarlo. A su alrededor, algunos asintieron por costumbre. Otros, como el doctor Elías, la mirada anudada por preocupación, la tomaron por una convocatoria con connotaciones de poder. En la cocina, un criado viejo murmuró: «En noches así, la gente decide futuros». Las palabras quedaron flotando y alcanzaron las ventanas donde Serena dormía esa noche sobre la piel de Dorian sin pretensiones de heroísmo. Dorian sintió un instinto que no le era ajeno, la necesidad de proteger. Fue un impulso primitivo que se manifestó, por primera vez desde su caída, como imagen clara.
Vio a Víctor en la mesa levantando una copa. Vio caras que brindaban sin sospechar y oyó, muy nítido en la confusión en que se encontraba, el paso del mayordomo con la bandeja. No sabía si interpretarlo todo como amenaza real o paranoia del sueño. Esa frontera es delgada cuando el cuerpo no acompaña la mente. Pero algo en su pecho se tensó y mandó un mensaje primario. Si alguien osara tomar de su casa lo que él no quiso entregar, entonces debía moverse para impedirlo. Serena, que había notado la animación que había tomado la corte por el anuncio, no dijo nada en voz alta. Su decisión empezó a tomar forma silenciosa. No permitiría que la naturaleza de su sacrificio fuera usada como excusa para llevar al duque al sepulcro definitivo. Si la cena del solsticio iba a ser el lugar donde se consumase una audacia, ella actuó por puro instinto de protección. Se prometió permanecer junto a la cama aquella noche, de la misma forma en que durante la guerra uno hace guardia sin pensar en la recompensa. Los preparativos del castillo para la cena llenaron las horas siguientes. Telas, antorchas, risas que no alcanzaban a disimular la tensión. Víctor se movía como pez en agua. Pidió que se llevara a cabo un brindis en su honor. No lo dijo con soberbia, sino con la suavidad de quien ya ha aprendido las maneras de oficiar la disolución de la sospecha. Algunos nobles, con la vista puesta en sus propios intereses, aplaudieron la ceremonia. Otros, menos hipócritas, miraban de reojo, porque sabían que el poder se alimenta de silencio. Esa noche, mientras las estrellas parecían clavarse en el cielo como alfileres, Serena dejó que el canto de cuna fuera nuevamente su bálsamo. La repetía con una precisión tal que los versos comenzaron a colarse por la ranura entre la vigilia de Dorian y el sueño. Cuna, guarda la noche, que nadie nos quite el pan. La voz, que sonaba pequeña ante la inmensidad de la sala, se tornó en hilo fuerte. En la mente de Dorian, aquella voz se volvió brújula. Reconoció la intención de la mujer y sintió, por primera vez desde su caída, no solo gratitud, sino algo parecido a un deseo de corresponder. Y en ese anudamiento de sensaciones, en el que la rosa en la ventana entregaba un pétalo más y la canción tejía un lazo, el peligro se acercó como sombra que se arremolina. Víctor, con su semblante de cortesía fina, tenía planes que merecían más que miradas. En sus manos, el destino parecía una cosa pequeña que él planeaba doblar y guardar. Dorian lo intuía, no por claridad mental, sino por la desazón que le clavó en el pecho la imagen de la mesa del solsticio. Serena lo intuía por la conversación escuchada en la cocina. El doctor Elías lo intuía por el temblor de las manos del mayordomo. Esa noche, antes del gran banquete, Dorian logró formar una frase no más larga que un hilo. «No te vayas». La voz, embarrada por el sueño, encontró el oído de Serena. Ella se inclinó y, con la ternura que no tiene teatralidad, respondió sin pretender otro acto que no fuera consuelo. «No me voy». Fue una promesa simple, sin festividad, que selló entre la respiración compartida la decisión de ambos. Él, desde su exilio de sueño, sintió la certeza de que alguien estaba dispuesto a hacer por él lo que él hubiera hecho por sus propios hombres. Y esa certeza, en un cuerpo aún frágil, produjo una reacción que no es grandilocuente. Su corazón palpitó con una fuerza nueva, como si dentro del pecho un pequeño fuego se hubiese encendido. La mañana antes del solsticio, la rosa abrió por fin uno de sus pétalos blancos. No fue una explosión, sino un movimiento amable que parecía preguntar al mundo si estaba listo para recibir belleza. En el castillo, los murmuros aumentaron. Algunos celebraron con prudencia. Otros vieron la flor como un augurio. Nadie, fuera de los que velaban en la cámara, supo que aquella apertura coincidía con otra, la del semblante de Dorian, que ya no era la máscara de muerte, sino el inicio de una presencia que volvería a tener voz. En la penumbra de ese amanecer, mientras la corte se preparaba para la fiesta y Víctor afinaba su sonrisa, la atmósfera se tensó hasta volverse cuerda de arco. Las piezas se estaban colocando. Serena, con las manos llenas de costura y la canción rodando en la garganta, miró a Dorian y pronunció una idea que no fue grito ni declaración, sino una acción. «Si algo ocurre esta noche, no te dejaré solo». Él,
que por fin comenzaba a asumir las sombras y los claros, la vio como el sol que entra por la rendija. En su interior, donde los recuerdos siguen siendo secciones de vidrio, se formó una imagen clara como una moneda, la de la rosa, en plena floración, cubriendo la cama como ofrenda. El castillo respiró profundo. Desde los corredores, la gente se dirigía al gran salón. La corte olía a vino y expectativas. Víctor, con la calma del que finge despreocupación, tomó asiento. En la cámara, Serena ajustó la manta alrededor de los hombros de Dorian y por primera vez en muchas noches permitió que su voz entonara la canción completa, sin titubeos. El coro de cuna, repetido hasta convertirse en liana segura, llenó la habitación. Dorian, ya con la claridad de algunos recuerdos, escuchó y sintió no solo el calor sino la resolución. La convicción de la joven a su lado era más que necesidad. Era entrega consciente. Y en el momento preciso en que la corte levantaba las copas para celebrar el solsticio, en la cámara en la que dos personas compartían un mismo lecho de razones distintas pero compatibles, la tensión alcanzó el punto en que una decisión se hace inevitable. Serena supo, de forma súbita y sin teatralidad, que su sacrificio podía transformarse en algo mayor. No solo salvar a sus hermanos de la miseria, sino impedir que la ambición arrasara la casa de Blackwood. Dorian, con fragmentos de lucidez que le pegaban como fragmentos a la piel, percibió en la respiración de ella el eco de una promesa que iba a crecer en acto. La rosa, en su ventana, desplegó otro pétalo, como si cada movimiento de la planta fuera una cuenta regresiva. Y allí, en esa intersección entre la flor y la decisión, la historia se detiene por un instante que no es vacío sino lleno de peligro. Todo lo puesto en marcha, la cena, la ambición de Víctor, la canción de cuna, la fragilidad de la flor, el despertar parcial de un duque y la resolución de una muchacha, converge en una noche que será probatoria. El solsticio no es solo un cambio de estación. En ese castillo, es el umbral que separa lo que todavía puede ser salvado de aquello que se pierde para siempre. Serena cerró los ojos un segundo, como quien repasa una oración aprendida, y apretó la mano de Dorian con la fuerza de quien promete no fallar. Él, en la delgada frontera entre silencio y voz, dejó que su gratitud se formara en un latido claro, uno que quería decir más que gracias, quería decir no te vayas, permíteme protegerte, te veo. Afuera, la corte brindaba, adentro, la canción de cuna seguía girando, y la rosa aguardaba para mostrar si su plenitud sería bendición o testigo. La noche iba a cerrar sus manos sobre el castillo. Dentro de esa oscuridad se moverían decisiones que cambiarían varias vidas. Y en la cama, entre sábanas y promesas, Dorian empezó a sentir que aquello que le llegaba mientras dormía con ella, calor, miedo, gratitud, deseo de reparar, tenía la fuerza suficiente para disputar al mundo los designios del poder. La noche del solsticio se desplomó sobre el castillo como un paño pesado. Desde las ventanas del gran salón salían voces, risas que intentaban disimular la tensión, antorchas que lanzaban sombras mayores que las personas que las portaban. En la cámara, en cambio, el mundo se redujo a dos respiraciones, a la canción que Serena repetía como un juramento y a la luz pálida que entraba oblicua por la ventana donde la rosa daba por fin su plenitud. Nadie fuera de esa estancia sabía que la verdadera ceremonia se estaba celebrando en la quietud, el rito del cuidado que no tiene testigos y sin embargo cambia el curso de las cosas. Serena sintió la noche con la misma intensidad con que se siente una herida que está a punto de cicatrizar. Lo que iba a hacer no era impulso ni locura, era una decisión revestida por todo el peso de su vida. Había una copa dispuesta sobre la mesita. La copa que Víctor, con su paciencia calculada, había hecho circular. Al verla, la muchacha no tuvo dudas. Pensó en Mateo y Lucía, en las cuentas por pagar, en la foto amarillenta de su madre enmarcada en tela. Pensó también en la voz de Dorian, entrecortada por el sueño, en la seguridad tímida que había ofrecido con un murmullo. No te vayas. Sus dedos, por un instante, vacilaron sobre el borde del cáliz. Luego, con la calma de quien pide a la vida un precio que comprende, lo llevó a sus labios. Dorian, en esa hora íntima en la que sueño y despertar se entrelazan, lo sintió todo con una claridad que no obedecía a la lógica. Primero, la imagen del cristal, la copa,
la mano que la alzaba. Luego, la sensación de un foco de frío que besaba la lengua de la mujer, algo que no podía nombrar, se deslizaba hacia ella como si quisiera romper la cadena de calor que habían tejido. Su corazón, que ya había aprendido a responder al contacto, percibió la aceleración. Un latido de la otra, un latido que pedía auxilio por su propio acto de valentía. La rabia que Dorian guardaba contra la traición se convirtió en algo más inmediato, miedo puro, y una urgencia que atravesó la médula de su cuerpo como una orden primaria. Proteger. No tuvo tiempo de pensar en la imposibilidad de moverse. No pensó en los límites del cuerpo. Hubo solo un mandato: detener. La voz que intentó forjar se quedó en un hilo. Dorian tiró de esa hebra y la convirtió en fuerza. Fue un esfuerzo minúsculo en términos de la imposibilidad que había soportado semanas, pero fue suficiente para abrir una puerta. Su mano, que tantas veces había sostenido escudos y palabras, se alzó como quien encuentra una cuerda en la oscuridad. Consiguió rozar la muñeca de Serena justo cuando la copa tocaba sus labios. No fue un gesto de dominación, fue un acto de abrazo. Tiró de ella hacia sí y la atrajo contra su pecho con la desesperación de quien cree que cada segundo cuenta. El contacto fue simultáneamente un choque y un bálsamo. Serena, que había entendido su propio sacrificio hasta el punto de aceptarlo, no se resistió. Alzó la cara y por primera vez miró al hombre a quien había decidido ofrecer su calor como quien ofrece pan. En esos ojos, que se abrían entre la tiniebla, Dorian no vio sorpresa, sino una especie de determinación que le devolvió la palabra que no había podido articular. «No te vayas». Su boca, aún torpe, repitió la súplica. Ella apoyó la frente contra su sien en respuesta, y las dos respiraciones, juntas, marcaron un compás nuevo. Lo que vino después, nadie podría contarlo como ciencia. Fue testigo de manos, de perfumes, de memorias que parecían desgranarse y recomponerse. Cuando Serena había llevado la copa a la boca, la habitación había contenido un rumor frío. Al empujarse hacia Dorian, la fuerza del calor compartido pareció oponerse con una potencia literal a aquello que pretendía aniquilarla. El latido de Dorian, que hasta entonces había sido una campanilla tímida, se volvió tambor. No se trató de un fenómeno externo que anule la muerte. Fue más bien como si, por un instante, todas las leyes que habían parecido firmes admitieran una excepción. La vida que se ofrece y la vida que recibe se mezclaron, y en esa mezcla encontraron una salida. La rosa, que había aguardado su turno desde la repisa, respondió como si tradujera la escena. Se abrió otro pétalo, no una flor de ciencia, sino la flor de la narración misma que pide símbolo. Un perfume cálido inundó la estancia, un olor que no pertenecía enteramente a la planta, sino también a la piel compartida, al sudor de la tensión, a la cera de la vela que había ardido toda la noche. Era un perfume que habló de hogar y de promesa. Pudo ser coincidente, pudo ser interpretado, pero en la cámara fue leído como milagro. La hospitalidad humana había creado una brecha suficientemente clara para que la vida se colara de nuevo. A continuación, vino lo físico. Serena desfalleció por un instante, pero no por la acción del veneno que había ingerido sola, sino por la mezcla del esfuerzo, del miedo y del calor intensísimo de alguien que se balancea entre sostener y ser sostenida. Dorian, sin voluntad de grandilocuencias, la apretó contra su pecho. Sostuvo su respiración de otra forma, con la fuerza que nace del reconocimiento. Aquel acto no era su salvación única, era también la suya. Las manos de ambos se encontraron no como propiedad, sino como pacto renovado. Ella, a pesar del desmayo momentáneo, notó la firmeza y supo que había tomado la decisión correcta para los suyos. Él, por su parte, sintió que la vida que retornaba tenía rostro, nombre, peso, Serena. En el salón, la cena del solsticio se desarrollaba sin conocimiento de la escena que se libraba en la torre. Víctor se mantenía en su papel, con la sonrisa medida y los ojos que no delataban temor, pero sí cálculo. En la cocina, sin embargo,
La historia cambió pronto. Uno de los criados, un joven que había servido la mesa desde niño y que, contrariamente a la costumbre, no miraba a quien había dado las órdenes con el mismo temor, miró con atención la copa del duque y, al ver un gesto del mayordomo que reconocía la señal de la mesa, entendió la trama. Su conciencia no estaba hecha de grandes ideales. Estaba hecha de algo más simple: repulsión ante la utilización de la muerte. Buscó al doctor Elías con temblor en las manos y le susurró lo que había visto. El doctor Elías, que no era hombre de escándalo pero sí de observación, asintió con pesar. No necesitó grandes ceremonias. Salió del salón con la discreción de los que saben que la verdad debe ser presentada con cuidado. Entró en la cámara y lo que presenció fue lo contrario de lo que sus ojos habían esperado. Serena pálida, sostenida por Dorian con una fuerza que desmentía su fragilidad, y el médico comprendió que la posibilidad de una perversidad calculada estaba plantada en el corazón mismo de la corte. Sacó pruebas sin alarde, halló la copa vacía, la huella de una mano que no coincidía con la de Serena ni con la de Dorian, alguna tiznada en la cazoleta que delataba manipulación humana. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar como si por fin alguien hubiese abierto la caja donde Víctor había guardado su ambición. El enfrentamiento no fue teatral, no hubo gritos que llenaran la sala, porque el castillo ya no confería esa indulgencia. Se hizo una llamada al consejo. Las voces que antes habían reído se volvieron estrechas. Se presentó la evidencia y, ante la insistencia del doctor Elías y la declaración del criado, Víctor tuvo que justificar lo injustificable. No negó su presencia ni su intención de procurar la aceleración de un destino que le favorecía. Intentó explicar con palabras medidas que hablaban de bien común y de orden, pero su riqueza de discurso sonó hueca frente a la mirada de aquellos que habían visto la escena real. Un duque que se había despertado para proteger con su cuerpo a la mujer que había venido a dar calor. La ambivalencia de Víctor se hizo visible en su rostro cuando, en un instante que no buscó teatralidad, reconoció la posibilidad de que había ido demasiado lejos. La ambición, en él, no era una bestia sin rostro, era una casa fría que creía merecer un sol distinto. Dorian, con voz aún débil pero clara, pidió que se juzgara con equidad. No buscó sangre ni venganza. Dijo, con la solemnidad de quien ha aprendido que el honor no se recupera con la humillación pública, que la casa no podía seguir en manos de quien la administraba con avaricia y sin respeto. El castigo que se decidió no fue del todo cruel: el exilio. Víctor tendría que marcharse, llevarse el orgullo y la justificación que le quedara. No hubo cadena ni ejecución, porque la justicia de aquel tiempo y la voluntad moral de Dorian optaron por la sanción que preservara al mismo tiempo la dignidad. Víctor partió con pasos que no buscaban ya la coraza del poder. El pueblo reaccionó con una mezcla de alivio y rumor. La noticia no tardó en cruzar las puertas de la aldea. Han revelado la maquinaria contra el duque. Para algunos, la historia ganó matiz heroico. Para otros, se volvió relato de oportunismo. Las interpretaciones se multiplicaron como pétalos llevados por el viento, pero lo que no se discutió fue la presencia real del gesto de Serena. Nadie pudo borrar la imagen de la joven que, sin riqueza ni rango, había decidido arriesgarlo todo por la salvación de un hombre que luego sería su posibilidad de redención y no apenas su señor. En la cámara, mientras el eco de los pasos se alejaba con el viento que lleva a los que salen, empezaron las pequeñas curaciones. Doctor Elías administró remedios que no eran la panacea, pero que ayudaron a sostener la vida. No existió en la medicina la invención de un contraveneno perfecto, existió el cuidado paciente, la comprobación de que la joven había ingerido algo y que por la conjunción del calor y la constancia, el cuerpo había sido capaz de resistir más de lo que la razón preveía. Dorian, que se había atrevido a romper sus límites, pagó la factura de su esfuerzo con agotamiento. Serena cayó en un sueño profundo y verdadero, esta vez por fatiga más que por la amenaza externa.
El amanecer siguiente fue un largo suspiro. La flor, en la repisa, se abrió por completo. No fue un estruendo, sino la gentil manera en que la belleza se presenta cuando la tierra considera que ha llegado su momento. De la misma manera, la corte comenzó a abrir sus puertas de par en par. El castillo, que había sido prisión y escenario de intrigas, empezó a mostrar la posibilidad de un reinicio. Dorian, ya con palabras más claras, pidió que se reparara el daño hecho a Serena. No quería compensaciones que humillaran, ni regalos que transformaran la acción en espectáculo. Quería que la casa entendiera la profundidad del gesto y que el honor que él representaba incluyera, ahora más que nunca, el reconocimiento de las acciones de quienes no nacieron con titulación. Se celebró una sesión en la que el consejo, con la presencia de algunos nobles que no habían sido fáciles de convencer, dio un veredicto. Víctor sería desterrado. Las deudas del hogar de Serena serían cubiertas en la medida de lo posible por una retribución simbolizada en la casa de Blackwood, y se abrirían nuevos cargos para personas de confianza que no buscaran reavivar las mismas prácticas. Fue, a su manera, una decisión política y moral. Al salir, muchos aplaudieron en voz baja. Otros murmuraron que la política estaba hecha de alianzas y que en realidad nada había cambiado. Pero para Serena y Dorian, la resolución tuvo la forma exacta de lo que necesitaban. Justicia suficiente para impedir la repetición y reparación tangible para los que habían quedado atrás. Los días que siguieron fueron labor de reconstrucción. El castillo se limpió de sus humores antiguos. Las cortinas se sacudieron. Las tablas del piso fueron repasadas. Las cocinas se llenaron de pan recién horneado. En ese proceso, Serena y Dorian compartieron más que una habitación. Compartieron la vida cotidiana. Él aprendió a leer los gestos que ella hacía para medir las necesidades de la cocina. Ella aprendió a descifrar los archivos que contenían las obligaciones de la tierra. No fue una súbita elevación de estatus que borrara su pasado, fue la integración gradual de dos biografías que se tendían la mano. La relación entre ambos se construyó sobre la mesa de las pequeñas tareas. En una tarde, Dorian encontró una carta arrugada entre los libros de su escritorio, una misiva escrita por la madre de Serena años atrás, que hablaba de sencillez y de la importancia de reconocer la dignidad en cada rostro. La guardó cerca de su pecho y la leyó en voz alta a Serena, no como un acto de posesión, sino como ofrenda. Ella sonrió y respondió con la canción de cuna, esa que había llevado al castillo tantas noches. La música, repetida, volvió a ser hilo que unía la casa. Hubo también momentos en los que la sombra de la traición asomaba, no como amenaza abierta, sino como memoria que debe ser atendida para no repetirla. Dorian, en sus ratos solos, meditaba sobre la fragilidad del poder y sobre la responsabilidad de no convertir la casa en terreno de ambiciones desmedidas. Decidió reformar la administración, incluir voces del pueblo en el consejo rural que asesoraría las decisiones y nombrar a personas que conocieran la vida de la tierra y no la mera etiqueta de la nobleza. No fue gesto demagógico, fue respuesta honesta a aquello que lo había puesto en cama, la ausencia de vigilancia moral. Serena, por su parte, experimentó una metamorfosis que no era solo de título. Su decisión de entrar en la cámara del duque había nacido de necesidad, pero con el tiempo se transformó en convicción. Comprendió que su sacrificio, lejos de hacerla víctima perpetua, la había puesto en posición de pedir cambios reales, mejores condiciones para los artesanos, una cooperativa para el molino, atención para los enfermos del pueblo. Con la ayuda de Dorian, organizó una pequeña red que atendía a las familias más necesitadas. No quería limosnas. Quería instrumentos para que la gente trabajara con dignidad. Fue una acción que le dio sentido a su propio gesto y que mitigó la sensación de haber perdido parte de su anonimato. El doctor Elías, que había vuelto a su rutina de medicante y registro, no tardó en ser reconocido por su prudencia, fue nombrado jefe de salud del dominio y se le permitió entrenar a un grupo de aprendices del pueblo, entre ellos, algunos jóvenes que antes no habrían tenido oportunidad, comenzaron a recibir enseñanza. En la vieja sala de curaciones se abrió un consultorio que funcionaba no solo para la corte, sino para todo el valle. Era la forma en que la vida convertía la lección dolorosa en servicio.
Pasaron meses, y el rostro de Dorian recobró una calma que no era olvido, sino templanza. Su voz ganó firmeza, y su mirada se hizo más introspectiva. No olvidaba la noche del solsticio, la recordaba como quien rememora un bautizo. De vez en cuando volvía a sentirse sorprendido por la intrepidez de Serena, por la naturalidad con que ella había arriesgado todo por lo que creía. En público, cuando daban discursos o despachaban asuntos de la casa, su actitud era la de dos personas que se han reconocido mutuamente en el cruce de una prueba. El día en que Dorian abrió las puertas del castillo al pueblo fue una jornada que supo a verdad. Convocó a los habitantes de la aldea a la plaza y ante ellos habló con la voz templada por la experiencia. No fue largo en palabras. Explicó las reformas que proponía. Presentó a Serena no como una víctima, sino como su igual en responsabilidad. Y en un gesto que muchos interpretaron como natural y otros como simbólico, pidió que ella subiera a su lado al estrado. Frente a la gente, la tomó de la mano, y no fue un acto de posesión, sino de anuncio. Juntos iban a trabajar por el bien común. Más adelante, en la intimidad, propuso formalizar su unión. No fue una petición vana. Fue la conversión de un acto de salvación en la construcción de una familia escogida. La respuesta del pueblo fue de emoción contenida. Los más viejos recordaron que, antaño, los señores de la casa se casaban por alianzas y conveniencia. Ver a un noble proponer matrimonio a una joven del pueblo, después de lo que había ocurrido, significó una ruptura ante la tradición, una nueva forma de nobility, más atenta a la responsabilidad que al linaje. Hubo, por supuesto, quienes murmuraron que la ambición no había desaparecido del todo, pero la mayoría vio en ese gesto un acto de justicia poética. Con el tiempo, la historia se transformó en relato y el relato en leyenda. Los niños que jugaban en la plaza dibujaban una rosa blanca en el polvo con sus dedos. Las mujeres que cantaban la canción de cuna la añadieron a su repertorio como canto de esperanza. Las versiones variaron. Unos decían que la rosa tenía poderes. Otros, más pragmáticos, sostenían que la flor solo fue una compañía de la naturaleza. Los bardos que pasaban por la región crearon la balada del duque que oyó latir gracias a una canción. La contaban con adorno, con exageraciones y con la fidelidad necesaria para que la verdad central no se perdiera. Hubo un hombre dormido que mientras yacía con una joven, sintió y aprendió lo que su casa quería ser. Años después, en la celebración del aniversario de aquel solsticio transformador, Serena y Dorian caminaban por la terraza donde la rosa blanca había vuelto a crecer, ahora cultivada en mayor número. Habían convertido el jardín de la repisa en un parterre que servía como recuerdo y recordatorio. Los pétalos caían como pequeñas bendiciones sobre la tierra que habían prometido cuidar. Entre los invitados había niños que corrían, ancianos que miraban con alivio y exsoldados que ahora trabajaban los campos. La casa no era un teatro de poder, sino un centro de vida donde se respiraba responsabilidad compartida. Víctor, desde su exilio en tierras lejanas, envió una carta años después. En ella no encontró la redención fácil ni la súplica desesperada. Envió una misiva que, con palabras medidas, reconocía sus errores y pedía perdón por haber intentado robar un destino. Dorian, que ya había aprendido a distinguir la reparación del castigo sin convertirme en juez absoluto de todas las almas, respondió con una frase breve, que su casa estaría siempre abierta para la reparación si ésta era sincera y no un instrumento de manipulación. No se trató de una amnistía total, fue una puerta que se mantuvo entreabierta. En el pueblo, la historia se contaba de muchas maneras. Había quienes la narraban con la solemnidad de una fábula moral. Nunca subestimes el calor de una mano. Otros preferían la versión épica. Fue la rosa la que salvó al duque. Algunos, más prácticos, repetían la lección de la organización. La casa cambió porque la gente pidió participar. Todas eran verdaderas en su medida, todas coincidían en lo esencial. Lo que el duque sintió mientras dormía con ella no fue un catálogo de pensamientos elevados, sino una sucesión de sensaciones que le enseñaron algo que la autoridad no siempre proclama con facilidad, que la vulnerabilidad revela lo que más importa. En los momentos íntimos en que Dorian recordaba aquella temporada, revivía con claridad los fragmentos que habían sido su educación interior. Recordaba los latidos que habían empezado a resonar con la canción de cuna.
La imagen de la rosa que pasaba de un pétalo a otro como un contador de esperas, la sensación de que la rabia por la traición se transformó en deseo por la reparación. Sobre todo, nunca olvidó la sensación de la mano de Serena en su pecho, como si fuera la llave que permitió que su corazón recuperara su voz. Para él, la gratitud no era suficiente palabra. Hubo en su corazón un reconocimiento profundo que se volvió compromiso. No sería un señor que exige sacrificios sin dar cauces para que la gente viva con dignidad. Serena, por su parte, nunca dejó de pensar en la noche en que tuvo que beber. No la idealizó, la entendió en toda su complejidad. Acto de desesperación, gesto de protección y semilla de transformación. Contó con franqueza esa memoria a quienes la buscaban no por morbo, sino por lección. Decía, con la misma canción en la garganta, que no hay heroísmo sin contexto y que la valentía es más común de lo que se piensa. Nace en cocinas, en mesas pequeñas, entre manos curtidas por el trabajo. Su vida posterior no fue una coronación de vanidades, sino un despliegue de responsabilidad. La rosa blanca siguió siendo testigo y símbolo. En cada aniversario, la casa enviaba a las escuelas de la comarca semilleros para que los niños aprendiesen a plantar y cuidar. La flor dejó de ser un milagro puntual y se convirtió en una práctica de memoria. Cuidar algo que necesita tiempo es un modo de honrar la lección recibida. Cuando los pétalos caían sobre la plaza en la celebración, la gente aplaudía con la suavidad de quien reconoce que la vida requiere sustento y que los gestos más sinceros no siempre son los más ruidosos. Años más tarde, cuando Serena y Dorian caminaban junto a sus hijos, porque la unión se había convertido en familia, la aldea miraba con satisfacción. La historia era ya más mito que noticia, y en esa distancia la moral se volvía más robusta. La duda y la ambivalencia persistían, pero la memoria colectiva había elegido una versión que fomentaba la solidaridad. En las noches frías, cuando una madre tenía que dejar que su hijo calentara una sopa antes de llevársela a la mesa, la canción de cuna salía de labios pequeños como quien repite una tradición que ayuda a conciliar el sueño. Y si hoy alguien pregunta, como prometía el título que nos trajo hasta aquí, ¿qué es lo que el duque realmente sintió mientras dormía con ella? La respuesta no sería una lista de emociones rotas en una bandeja ordenada, fue una experiencia en capas. Sintió gratitud, porque una mano constante había preferido la entrega a la indiferencia. Sintió miedo por la posibilidad real de perder todo lo que representaba. Sintió culpa por los descuidos que habían permitido la traición. Sintió deseo de reparar, que es otra forma de amor. Y finalmente, sintió la certeza de que la vida compartida, el calor de otra piel, el canto repetido, la rosa que se abre, puede alterar el destino de los hombres y de las casas. No fue un delirio solemne ni una iluminación inmediata. Fue un aprendizaje que se hizo músculo, una lección que se tradujo en actos. La última imagen que quiero dejarte es sencilla. La flor blanca desplegando sus pétalos y dos manos entrelazadas por encima de un lecho en el que, una vez, reposó un hombre que fue llamado muerto. Ese lecho se convirtió en cuna de un nuevo camino. Y en la plaza del pueblo, cuando el viento arroja los pétalos como una lluvia amable, la gente camina más recta porque ha aprendido que la reparación es posible y que el calor de una mano puede, muchas veces, contradecir la lógica fría de la ambición. Si esta historia te ha conmovido y quieres escuchar más relatos que mezclen la melancolía con la esperanza, suscríbete y acompáñanos en el próximo latido.